Fue la intervención del legislador Camilo Salinas. En su intervención llamó a los legisladores a apoyar el trabajo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional. Dijo que vendrá a fortalecer la seguridad y también llamó a la función judicial a que haga su trabajo. En estos momentos interviene la asambleísta Pamela Aguirre. El apoyo de Secretaría General. Que estemos hoy tratando esta reforma constitucional es el claro ejemplo de cómo destruyeron todo y ahora quieren arreglarlo. Primero, no es una ley, señores asambleístas, se llama reforma parcial a la Constitución. Y eso es muy importante tenerlo presente. Segundo, destruyeron todo por odio. Nos han hecho llorar lágrimas de sangre como país. Y ahora nos damos cuenta que lo que se hizo en el 2015 sí estaba bien. ¿Y por qué quiero relatar esta historia? Es porque los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirlo. En el 2015, con 100 votos de la Asamblea Nacional, se aprobó una enmienda a la Constitución para garantizar que las Fuerzas Armadas apoyen en el concepto de seguridad integral. ¿Por qué la palabra seguridad integral? Porque nos habíamos dado cuenta que el crimen organizado transnacional empezaba a actuar de distintas formas y que las Fuerzas Armadas tenían que tener un rol protagónico. Pero no solo eso, sino también tenían la posibilidad de actuar ayudando en desastres naturales. En ese tiempo estaba en riesgo la posible erupción del Cotopaxi. Las Fuerzas Armadas apoyando a la ciudadanía en tiempos de paz, no solo en tiempos de guerra, y las Fuerzas Armadas apoyando a la ciudadanía contra las posibilidades del crimen organizado. 100 votos lograron aprobar esa enmienda. Sin embargo, cientos de opositores salieron a las calles a oponerse que las Fuerzas Armadas apoyen a la seguridad ciudadana. Hicieron politiquería con un tema que era completamente técnico. Y eso no fue suficiente. Llegó en el 2018 el Trujillato, y sí, lo tengo que decir, y se dio de baja las enmiendas constitucionales. Aquellas que fueron aprobadas en esta propia asamblea fueron derogadas en el 2018. Les comento que quien calificó las enmiendas constitucionales fue la Corte Constitucional. Y luego esa misma Corte Constitucional las derogó. Así es como destruyeron la institucionalidad. El órgano que califica fue el órgano que les derogó. ¿Por qué? Porque propuso la Revolución Ciudadana, pues todo lo que propone la Revolución Ciudadana hay que destruirlo, aunque nos cueste la vida, aunque nos cueste muertos, aunque nos cueste ahora ser uno de los países más inseguros del mundo, cuando éramos el segundo país más seguro de Latinoamérica. Había que destruir esas enmiendas porque vinieron de la Revolución Ciudadana. Y pensaban que destruyendo la institucionalidad y lo que se había logrado con el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas, iban a destruir la Revolución Ciudadana. Pero miren, aquí estamos más vivos que nunca, a pesar que trataron de destruirnos. Tenemos nuestras representaciones en prefecturas, en alcaldías, en juntas parroquiales y somos la bancada más grande de la Asamblea Nacional. Pero ¿saben qué sí destruyeron? Destruyeron el país, porque le limitaron la posibilidad de las Fuerzas Armadas, que ya estaban trabajando en la seguridad ciudadana, que logren continuar con ese trabajo. No solo destruyeron patrulleros, no solo destruyeron las UPCs, no solo destruyeron lo que se puede ver, también destruyeron la institucionalidad. ¿Qué pasó luego? Que el gobierno de Guillermo Lasso se da cuenta que necesita de las Fuerzas Armadas. Él salía en las marchas a decir que esa enmienda no valía. Y luego viene a esta Asamblea Nacional a presentar esta reforma parcial, porque la Corte Constitucional la califica como reforma parcial. Entendemos el golpe a la institucionalidad. Una Corte califica como enmienda, la misma Corte deroga la enmienda y viene una nueva Corte y la califica como reforma parcial. Y ahora estamos en este momento tratando lo que jamás debió derogarse, lo que sí servía
lo que ayudaba a la gente, y ahora nos damos cuenta, es cierto, era necesario. Y así estamos con todo. En la Comisión de Fiscalización hemos tratado el tema eléctrico. Los funcionarios dicen que sí funcionaba tener las 3 entidades separadas, que sí funcionaba tener las 2 agencias separadas, y ahora viene una ley eléctrica que va en ese camino. ¿Por qué tenemos que destruir por odio político para luego darnos cuenta que estábamos en lo correcto y ahora tenemos que volver a construir? Pero mientras tanto, las familias lloran a sus hijos muertos. Mientras tanto, ni siquiera podemos salir a las calles. Mientras tanto, nos convertimos en un país de los más inseguros del mundo. Era necesario que el odio político nos llegue a este camino. Era necesario que estemos en este momento aprobando lo que nunca debió derogarse. Basta. Este es un llamado a la mínima inteligencia de todos los partidos políticos para entender que no podemos destruir por odio. Que si es que destruimos por odio, vamos a volver a estar aquí tratando de reconstruir. Yo hago un llamado a que aprobemos hoy este tema, para que inmediatamente pueda hacer el procedimiento que indica la Constitución y que este tema se ponga en consulta popular de los ecuatorianos, porque no es una ley, sino tiene que ir a un referéndum y que la ciudadanía vea que esta asamblea dejó de lado el odio político y está respondiendo a la ciudadanía. Somos adversarios, no enemigos. Tenemos que velar por el bien de los ecuatorianos y eso tenemos que hacerlo de manera transparente. Basta de tratar de buscar que la gente odie este importante parlamento. Si aquí estamos aquí porque la gente ha votado por nosotros, nosotros tenemos que defender la institucionalidad de la Asamblea Nacional. Si en el 2015 la voz de 100 legisladores quedó apagada porque la Corte Constitucional derogó esas enmiendas, no podemos permitir que a los legisladores se nos trate de callar y que en algún momento una nueva Corte derogue lo que nosotros aprobamos. Defendamos la institucionalidad, pero sobre todo, mis palabras son para las familias. Nosotros siempre vamos a estar en el lado correcto de la historia. En el 2015 aprobamos estas enmiendas para que exista seguridad en las casas, en las escuelas, en las calles. Ahora las vamos a volver a aprobar porque nosotros jamás vamos a legislar ni gobernar con odio, sino desde el amor y desde la parte técnica. Muchas gracias, presidenta.